Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este cuarto encuentro de FIACine Mujeres para la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas. De verdad que es un gusto poder estar este año en el Festival de Cine de Guadalajara, en este encuentro con ustedes, de contarles qué estamos haciendo desde la Federación y con nuestros grandes aliados que trabajamos todos los temas de equidad de género y de diversidad. Así que todas y todos bienvenidos y esperamos que disfruten este espacio y que entre todas y todos de verdad aprendamos y construyamos más sobre los diferentes temas. Hoy vamos a tener dos invitados muy especiales. Hay una invitada que ya está en camino, pero quisiera darle la bienvenida primero a Jaime Tenorio, secretario general de la CACI. Ejecutivo. Gracias, secretario ejecutivo de la CACI, de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas, con quienes iniciaremos este diálogo el día de hoy de FIACine Mujeres. Mi nombre es María Fernanda Céspedes, directora general de la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas, y el día de hoy estamos aquí ante ustedes en representación de 13 países, de las 13 academias de artes y ciencias cinematográficas. Este encuentro queremos que sea muy participativo con ustedes y lo que queremos hacer con Jaime precisamente es, vamos a dividir la charla en dos etapas. Una primera etapa donde vamos a estar hablando temas de diversidad, cómo se ve desde lo público, cómo se ve desde lo privado, porque si algo tenemos muy claro es que para trabajar todos los diferentes temas de equidad de género, de paridad, de diversidad, no es solo un trabajo que tiene una responsabilidad desde lo público, sino que desde lo privado también tenemos nuestra responsabilidad. Entonces vamos a accionarnos a través de un esquema que tenemos con unas frases de unas directoras, de unas cineastas iberoamericanas, y al final de la charla, la segunda parte de la charla, contarles a ustedes, lo estamos haciendo el lanzamiento el día de hoy, del estudio FIACine Mujeres, que lo que hace este estudio es identificar la participación de las mujeres en las 13 academias de cine de Iberoamérica. Entonces… Mafe, si empiezas por el estudio para darle tiempo a que llegue de pronto. ¿Sí? Sí. Listo, entonces, un segundito, porque los chicos tendrían… Chicos, un favor, podríamos empezar entonces dando espacio a que llegue nuestra segunda invitada, es Leticia Huijará, presidenta de la Academia de Cine de México, quien está terminando otra reunión para acompañarnos. Entonces vamos a empezar por el estudio, chicos, por favor, y para dar tiempo a que Leticia llegue. Chicos. No, podemos pasar porfa al estudio, directamente a la diapositiva del estudio. Gracias, para dar tiempo a que nuestra otra panelista llegue. Listo, entonces, en la actualidad, siguiente por favor. ¿Qué es FIACine? Les cuento muy rápidamente qué es FIACine para aquellos que no conocen de nuestra institución. Es la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas, que en la actualidad reúne las 13 academias que están creadas en la región.
Los países que están en este momento participando son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, República Dominicana, Paraguay, Portugal, Venezuela y Perú. Siguiente. En total somos 7.636 asociados. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con este estudio? Este estudio lo hacemos anualmente y lo que buscamos es precisamente ver cuál es la participación, ese reflejo de industria al interior de nuestras academias de cine, ¿no? Entonces tenemos como tamaño de la muestra estos 13 países que hacen parte de la federación con un total de 7.636 asociados. Siguiente. De esos 7.636 asociados, tenemos que solo un 30.4% son mujeres en todos estos 13 países de Iberoamérica. Tenemos 2.321 mujeres y un total de hombres de 5.315. ¿Esto qué significa? Que por cada 10 miembros o 10 académicos que pertenecen a estas academias de cine, 3 son mujeres. Siguiente. Aquí ya lo vamos a poder ver en este estudio desde las diferentes especialidades, cuál es la participación de la mujer a nivel iberoamericano. Aquí tenemos que en el área de dirección, con un total de 1.617 académicas y académicos, tenemos que solo un 19% son mujeres. En el área de producción, con un total de 851 asociados y asociadas, tenemos que solo un 34% son mujeres. Siguiente. En la especialidad de guión, tenemos que con un 446 asociadas y asociados, tenemos que solo un 23% son mujeres. Tenemos como base estas 7.000 personas que hacen parte de las academias de cine. En interpretación es la que tenemos más alta y tenemos que de un total de 1.973 asociados, el 45%, 45.8% son mujeres. Siguiente. En dirección de fotografía tenemos que solo, un 6.9%, o sea, un total de 19 mujeres hacen parte de la especialidad de dirección de fotografía a nivel iberoamericano. En dirección de arte tenemos que solo un 36.9%, son 339 académicos asociados, de los cuales 125 son mujeres. Siguiente. En dirección de vestuario tenemos que un 60.9% son mujeres, siendo estas 117 de un total de 192 asociados. En la especialidad de maquillaje tenemos que un 50% en estos 13 países son mujeres, 88 mujeres de un total de 176. Siguiente. En la especialidad de sonido, que es una de las que tenemos más bajas, tenemos que el total son 283 académicos a nivel de estos 13 países, de los cuales solo 20 son mujeres, dándonos un total de un 7%. En montaje tenemos que de un total de 262 académicos, solo 62 son mujeres, reflejando un 23% de participación. Siguiente. En música original, junto con sonido, es una de las especialidades que históricamente tienen menos participación, y tenemos que de un total de 255 académicos, 18 son mujeres, reflejando un 7%. En dirección de producción tenemos un total de 121 académicos, de los cuales el 43% son mujeres, siendo 53 personas. Siguiente. En efectos especiales y VFX es también una de las más bajas que tenemos, teniendo un total de 214 asociados, siendo en estos 13 países de Iberoamérica solo 20 mujeres, que nos refleja un 9% de participación. En animación tenemos que de 72 asociados y asociadas, 19 son mujeres, reflejando un 26%. Siguiente. Y en otras especialidades hay varias academias de cine que, aparte de estas especialidades que nombramos,
tienen una categoría de otras donde hay periodistas, críticos de cine, tienen otros oficios también del quehacer cinematográfico, y aquí lo que podemos evidenciar es que de esas 558 asociados, un 30% son mujeres, reflejando 168 personas. ¿Vale? Entonces, este es el estudio que nosotros hacemos anualmente, el cual pueden encontrar a partir del día lunes en nuestra página web www.fiacine.com, y ahí es muy interesante porque lo que van a poder ver en este estudio es cada uno de los desgloses por país, y van a poder encontrar por país en Colombia, en Argentina, en Chile, cuáles son las estadísticas de cada uno de esos países al interior y en cuáles más o menos tienen porcentaje. ¿Por qué es importante para nosotros como Fiacine, como industria, hacer este tipo de estudios? Es precisamente para ir haciendo un mapeo, para ir haciendo un seguimiento de esos trabajos y esas políticas que estamos implementando al interior de cada una de nuestras academias de cine, pues tengan unos objetivos concretos y unos objetivos realizables. Jaime, empezamos. Ahora entonces vamos a empezar con la segunda parte de nuestra charla, que es hablar sobre diversidad. ¿Vale? Ahora sí, chicos, empezamos con la primera. Listo. La primera, por favor. Bueno, Jaime, en esta ocasión queremos invitar, primero agradecerte que nos estés acompañando el día de hoy. Desde la Federación tenemos desde hace aproximadamente un año un convenio de asociación con ustedes, un MOU, por el cual estamos trabajando diferentes temas. ¿Tú cómo ves estas alianzas público-privadas antes de pasar a las diferentes acciones que vamos a desarrollar acá? ¿Cómo ves estas alianzas público-privadas, en particular lo que hacemos con la CASI y lo que estamos haciendo con la Federación? ¿Cómo es el reflejo de ese trabajo también hacia la sociedad, hacia nuestra industria? Bueno, un poco para los que no conocen, la CASI es la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica. Somos 22 países, está todos los países de América Latina. El único país que faltaba era Honduras, que se integró el año pasado. Dos más Portugal y España, e Italia como país invitado. Básicamente nosotros somos un espacio de integración, de reflexión, digamos, para generar políticas públicas y acciones. Hemos venido justamente en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, haciendo algunos cambios y algunas reformas, porque la CASI estaba, digamos que muy supeditada al fondo de Ibermedia. Y yo creo que lo que hemos hecho en los últimos años es cómo empezar a gestionar el conocimiento, a compartir información, y sobre todo porque estamos en un momento, sí, muy bien, de mucho desarrollo audiovisual en nuestros países. Ya hoy en día prácticamente todos los países de la CASI tienen leyes de cine. Obviamente son desarrollos desiguales también, y todos nuestros países, digamos, que tienen unas políticas de fomento muy interesantes, pero empiezan a surgir unas reflexiones al interior, y es quién nos está narrando, cómo nos estamos narrando, y no podemos negar que la narración audiovisual y cinematográfica por muchos años ha sido básicamente narrada por un hombre blanco, occidental, heterosexual, por decirlo así. Y esta mañana justamente tuvimos otro panel con María Novaro, directora del IMCINE, para hablar de este tema. Nosotros solos como autoridades no podemos generar las políticas públicas, y necesitamos la retroalimentación del sector, el empoderamiento del sector, de las agremiaciones, de las asociaciones, y por eso, digamos, estas alianzas que a veces establecemos, como en este caso Fiacine, es para seguir fortaleciendo las acciones y las políticas. Esta mañana también teníamos una discusión de para qué los decretos y para qué las políticas, que a veces pueden ser letra muerta. No es así. La mayoría de nuestras constituciones hablan de diversidad, pero el tema es cómo se materializa esa diversidad para que no se quede en letra muerta. Y ahí ustedes como sociedad civil, y en este caso Fiacine, pues yo creo que son veedores de las acciones que nosotros como autoridades generamos. Y no podemos negar, y como lo refleja este estudio, que tenemos mucho trabajo por hacer y que son múltiples medidas para lograr digamos, lo que tiene que ver con equidad de género.
Entonces, digamos que para nosotros siempre este tipo de asociaciones de verdad que es bastante importante porque nos retroalimentan nuestro trabajo y las políticas tienen que ser construidas desde la participación de la sociedad civil o con la sociedad civil. Bueno, aquí también me das pie para comentar y hablar de algo que me gustaría también que entrar en diálogo contigo sobre el tema, y es sobre el premio de UNESCO. Nosotros como federación precisamente tenemos ese compromiso, y desde los diferentes países, desde las diferentes academias de cine, tenemos ese compromiso también de poder generar esos insumos y poder generar esa información necesaria para la creación de política pública y para la creación también nuestra de, ¿de qué? De lineamientos y de objetivos claros por los cuales trabajar. Siendo esto, el año pasado nos presentamos al Fondo Internacional para la Diversidad de UNESCO con un proyecto que se llama Somos Diversas, que lo que busca es identificar los colectivos de mujeres en 13 países de Iberoamérica. Este año nos han confirmado que fuimos ganadores del proyecto UNESCO. Es un proyecto que vamos a empezar ahorita en junio. Y aquí es muy importante también la participación con la CASI, que son nuestros aliados precisamente, porque lo que hacemos desde FIACIN es decir, llegar y decir, bueno, aquí estamos, trabajemos juntos por buscar esa información. Y este proyecto que fue presentado a la UNESCO para identificar esos colectivos de mujeres de 7 países de Iberoamérica, gracias al apoyo de la CASI, se ha ampliado a los diferentes países de la región. Entonces, esto va a ser una construcción colectiva en las cuales vamos a generar los diferentes, vamos a hacer un censo, vamos a hacer una encuesta, y esto al final nos va a generar una información que es muy importante también crearla en conjunto con ustedes. ¿Tú cómo ves ese trabajo de la UNESCO y lo que se tiene proyectado hacer con él? No, pues digamos que tenemos que seguir realizando muchos estudios y mirar estadísticas, qué acciones estamos implementando, qué acciones afirmativas. Algunos de nuestros países ya tienen, digamos, unas líneas de fomento especiales o donde genera muchos puntos, al igual que el Fondo Ibermedia, son proyectos realizados por mujeres. Y no se trata solamente, como bien vemos, de tener realizadoras mujeres, sino fotógrafas mujeres, sonidistas mujeres que estén en todas las especialidades. Como siempre lo hemos dicho, no es lo mismo la mirada desde donde si lo narra un hombre o una mujer, y pues digamos que este fondo de la diversidad yo creo que nos va a seguir fortaleciendo el quehacer nuestro en política pública. Ahí ya me da pie también para iniciar con nuestras frases de nuestras cineastas, y es precisamente en el camino de la construcción de este proyecto lo que empezamos a identificar desde FIACINE es que siempre hablamos de, este ya es el cuarto encuentro que realizamos. El primero tuvimos la oportunidad de hacerlo en San Sebastián, teniendo como invitada a Ana Cerner, donde Ana Cerner nos decía y nos invitaba que lo importante era visibilizar el trabajo de la mujer, de cómo ella había trabajado al interior de su país y cómo había empezado a visibilizar el trabajo de la mujer a través de directorios y de diferentes herramientas. Eso fue en San Sebastián hace unos años. Luego hicimos el segundo encuentro en el marco del FIXI, donde el tema principal fue la paridad salarial. Tuvimos la oportunidad de tener a Laura Mora hablando con nosotros y contándonos su experiencia de cómo cuando ella empezó, Laura Mora, directora de cine colombiana, cuando ella empezó a trabajar en comerciales, como solo la llamaban para hacer comerciales de toallas higiénicas, no de carros o de otros temas, porque al ser mujer, pues esos eran solo los temas que ella tenía esa capacidad de trabajar, ¿no? Fue muy interesante hablar de paridad salarial con ella, y el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer el tercer encuentro de FIACINE Mujeres en el marco de Iberseries Platino Industria en Madrid, España. Y el tema que tuvimos en esa oportunidad fue el cuidado, ¿no? La mujer cuidadora. ¿Qué pasa con la mujer cuidadora? La mujer que es mamá, la mujer que cuida que tiene a su cargo otras personas en el hogar. ¿Qué pasa con esa mujer cuidadora? Y para este cuarto encuentro lo que queremos hablar es de diversidad. ¿Qué pasa con las diversidades que tenemos al interior de todo el grupo de mujeres trabajadoras del audiovisual? Para esto lo que hemos hecho es, en el estudio siempre invitamos a 13 mujeres cineastas a que nos den un texto, a que nos cuenten
cómo ven ellas los diferentes temas desde su país, ¿vale? Entonces te voy a leer algunas frases sobre las cuales me gustaría empezar a dialogar contigo. La primera frase que tenemos de este texto es de Juliana Sakae, documentalista de Brasil, que nos dice: como cineasta japonesa, brasileña, nacida en un estado mayoritariamente blanco, Santa Catarina, y considerada en los años que viví en Los Ángeles como una extranjera no residente, la representación de las minorías en el cine es un tema que me impregna. No es que quiera, a nosotras mujeres asiáticas, afrodescendientes, pertenecientes a pueblos indígenas, LGBTIQ+, migrantes o con discapacidad, se nos recuerda a diario la hegemonía del hombre cis, blanco heterosexual, y vale la pena y vale recordar nacional. ¿Qué se está trabajando, Jaime, al interior con los diferentes países a nivel de política pública, precisamente en estos marcos de diversidad? Hay dos reportes que empezamos a hacer este año, publicamos dos reportes, uno sobre equidad de género, como decía, ahí es para empezar, por lo menos empezar a conocernos y qué medidas está implementando cada país, no solamente en temas de equidad de género, sino de diversidades. ¿Cuál es la producción audiovisual indígena que se está desarrollando en nuestros países? ¿Cuál es la producción afro? Que incluso aquí hay que tener temas también con los términos y las definiciones que hay que seguir trabajando. Para, por ejemplo, en Colombia, para referirse a la población afro, siempre hay que referirse a población afro, negra, palenquera y raizal. Eso, digamos, dentro de las autoridades tenemos que seguir trabajando en esas definiciones institucionales. Y claramente, cuando hablamos de diversidades, no solamente estamos hablando, digamos, hay muchas. Por eso a mí me gusta hablar de diversidades más que de diversidad, porque dentro de las mismas mujeres tenemos mujeres afro, indígenas, personas con discapacidad, que son poblaciones que generalmente desde los fondos públicos muchas veces no se tienen en cuenta y que estamos empezando a trabajar. Entonces, digamos que tiene todo que ver, y esa es nuestra gran preocupación, de ver cómo, y de diversidades sexuales. Y aquí voy a aprovechar, digamos, de una vez para hablar del decálogo, que es como una primera acción, perdón, de la resolución que nosotros sacamos en el marco de la reunión de Tenerife. La gran mayoría de países, yo no puedo decir que todos los países firmaron esta declaración, pero que va justamente a trazarnos un norte para lograr la equidad de género. Y quiero hacer hincapié en que no todos si bien fuimos mayoría, esto es un proceso de lucha, de retos, de desafíos, y hubo países que no firmaron, no porque las autoridades no estuvieran de acuerdo, pero bueno, todos saben cómo son los temas a veces políticos, donde hay que hacer consultas internas, porque a veces los temas de mujer los llevan otras entidades, y uno no se puede saltar, digamos, ciertos procesos. Y como digo, pues en un comienzo, pues si bien la intención es que todos los países, digamos, firmen esa declaración, se comprometan a trazar unos objetivos, pero no que se quede en una declaración de letra muerta. Y aquí es donde yo les pido a ustedes también, a la sociedad civil y a las agrupaciones, es que hagan esa sabiduría y que nos ayuden a concretar esas acciones. Yo me voy a permitir como leerles algunos de esos, de lo que firmamos como para trazarnos ese Ahí, norte. Jaime, solo para poner un poco de contexto, la declaración de Tenerife es Acá. Hola, ahora sí. Esta declaración de Tenerife es este acuerdo que firmaron las diferentes autoridades cinematográficas de Iberoamérica. Estamos hablando que la CASI está compuesta por, ¿cuántos países? 22 países. Es una primera iniciativa. Esta declaración es súper importante porque está marcando un camino desde lo público de objetivos a seguir a nivel de equidad de género y de diversidades. Tuvieron la oportunidad de hacer el lanzamiento en el Festival de Cine de Cannes, y ahora nos vas a contar aquí en Guadalajara sobre qué tiene ese acuerdo. Algunas de las acciones, y como les decía, nuestro reto ahora es ver cómo se materializan estos objetivos, pero está analizar y revisar las normativas y políticas públicas de la cinematografía y la audiovisual para adoptar un marco legal que asegure el respeto a la dignidad humana,
la reducción de brechas en el sector, la igualdad de oportunidades y acceso desde una perspectiva interseccional de mujeres y personas con orientación e identidad sexual y de género diversos y que prohíba toda forma de discriminación con base en el sexo, el género, la preferencia sexual, así como la incitación al odio por estos motivos. Trabajar de forma conjunta en el desarrollo y establecimiento de objetivos a favor de igualdad de género de mujeres y personas con orientación e identidad sexual y de género diversas. Incorporar en el diseño de las acciones y políticas públicas el enfoque de género interseccional a través de la participación de personas especialistas, referentes, expertas y agremiaciones en el proceso de elaboración de las mismas. Promover los procesos de alfabetización mediática y la formación de públicos para que las futuras generaciones que puedan acercarse al contenido cinematográfico audiovisual de forma crítica a las representaciones genéricas estereotipadas. Eso es muy importante porque aún continuamos generando estereotipos a través del cine y a través de la televisión y especialmente con comunidades negras que ahorita hablábamos que a veces incluso en nuestros países no son minorías. Algunos países la población afroindígena incluso puede llegar a ser mayoritaria. Pero digamos que este tema de alfabetización mediática es muy importante para acabar con esa generación de estereotipos. Promover la igualdad de género en la formación cinematográfica audiovisual, así como la investigación y generación de reportes especializados sobre la materia. Y aquí es donde los estudios como los de FIACINE son importantes insumos para nosotros. Colaborar en la generación de información para la actualización del índice de diversidad con perspectiva de género y enfoque interseccional en el audiovisual en Iberoamérica, el cual se realizará cada 2 años. Y nosotros desde la Secretaría Ejecutiva pues tenemos que proponernos también evaluar las disparidades y analizar las causas y factores que conducen a la marginación de mujeres y personas con orientación e identidad sexual y de género diversas en los diferentes sectores de la industria cinematográfica audiovisual, generar mecanismos y herramientas para que los Estados miembros puedan producir información y estadísticas basadas en el género para evaluar los niveles de igualdad en sus cinematografías y audiovisuales y observar y sistematizar experiencias, casos y procesos de la región que promuevan el cumplimiento de los objetivos de la declaración. Ahora digamos que es nuestro trabajo a implementar, digamos, y ver qué acciones se pueden realizar y lo mismo ustedes como sociedad civil, pues que velen también por ver qué acciones estamos haciendo desde nuestros institutos de cine audiovisuales. Jaime, y en este tipo de iniciativas, ¿cuáles son las mayores dificultades que se pueden tener cuando se inicia un trabajo de estos, como el firmar este tratado de Tenerife? Como al interior tenemos un paisaje cinematográfico, un paisaje de países bastante importante. ¿Cuál puede ser esa dificultad al iniciar este tipo de procesos? Dificultades o caminos normales en estos procesos. Hay un trabajo de sensibilización que no es fácil, incluso al interior de la misma industria. Yo, para darles un ejemplo, en el caso colombiano, cuando fuimos a hacer digamos, un decálogo de buenas prácticas en el mismo sector audiovisual, hubo empresas o mujeres que digamos, que el tema de obligarlos a llevar a la equidad de género les parecía complicado y preguntaban, pero esto es vinculante o no es vinculante. Yo creo que todavía hay un gran trabajo de sensibilización que hay que hacer sobre las diversidades en nuestro sector. Y ahí empieza algo. Yo creo que nosotros, y pues obviamente con el apoyo de los gobiernos, pero pues parte del mismo sector, de empezar a entender que tenemos que hacer a veces convocatorias con un enfoque diferencial, y aquí hablo de comunidades, digamos, desplazadas, de comunidades que no están en los centros urbanos, que también hay que seguir trabajando. No es lo mismo, insisto, una mujer afro, una mujer indígena, una mujer trans o incluso una mujer que vive en una comuna a la persona o en un pueblo, en un resguardo indígena a la que vive en la gran ciudad. Entonces, digamos, estamos apenas empezando, yo diría, y el camino es enorme. Ustedes vieron las cifras que presenta María Fernanda para realmente llegar a ese. Y no es solamente cuotas, sino que tiene que ver con la formación, con la circulación. Hay múltiples factores realmente que se tienen que cumplir para llegar a la equidad de género.
Siguiente, por favor. Aquí también es una invitación a todas y a todos a que nosotros desde la sociedad civil también estemos activos y estemos cercanos a estas autoridades cinematográficas, a todas esas intenciones y también estar haciendo un chequeo de qué se está haciendo, ¿no? Todo desde el marco del respeto y del trato que se tienen con las diferentes autoridades, pero sí hacer un seguimiento de lo que se está haciendo. Jaime, te invito a que la segunda frase que traje a colación es de Karin Cuyul, directora de Chile, que dice: a mi abuela materna alcancé a disfrutarla en el desierto infinito donde era originaria. Recordarla me hace pensar en las mujeres que no seré, las mujeres que estoy anulando, la esposa, la madre, la abuela. Es algo que empecé a decidir o sentir un poco antes de los 30. Es una decisión que me preocupa y me libera, al mismo tiempo y con la misma intensidad. Pienso en el tiempo, que mientras más años cumplo, me queda menos para desistir. Sin embargo, sigo adelante porque tampoco tengo certezas ni apuros. Aquí quisiera hacer un hincapié, Jaime, y es dentro de esos temas, esas diferentes temáticas que se tocan a nivel de las reuniones de las autoridades cinematográficas, se tiene en cuenta a esa, como hablábamos anteriormente, a esa mujer cuidadora. ¿Por qué como mujeres desafortunadamente en algunos casos tenemos que escoger con la vida profesional o la vida familiar? ¿Se tiene en cuenta eso? ¿Es un camino que está por empezar? Hay una iniciativa que es muy interesante que yo creo que tú ya conoces, que es el Globo Rojo, que el Globo Rojo son unas guarderías que se están realizando en diferentes mercados y festivales. Ya se han hecho en el Festival de Cine de Cannes, de San Sebastián. ¿Cómo se podría desde lo público o de ese trabajo conjunto tener más enfoque a estas mujeres cuidadoras? No, yo creo que ahí sí, bienvenidas todas. Yo creo que ya hasta ahí, digamos, no hemos llegado, porque además hay que decir que en muchos de nuestros países seguramente tenemos familias que son madres, donde son las madres cabezas de familia. Colombia hay un gran porcentaje de mujeres que son madres cabezas de familia, son las que realmente sostienen el hogar, pero yo sí creo que hay que empezar a generar más políticas públicas frente a esas madres cuidadoras y donde las asociaciones. Hay algo muy interesante que está pasando también en la mayoría de países de América Latina y son las asociaciones o agremiaciones que han surgido en los últimos años para promover acciones que promuevan todo el tema de género. En el caso de Colombia, para dar un ejemplo, pues además de lo que viene haciendo la academia, pues está MUSA o está también Rex Sisters, que vienen ayudándonos también en dar esas iniciativas. Siguiente, por favor. Tenemos ahora a Andrea Castañeda, maquilladora colombiana. La palabra mujer tiene 5 letras y no voy a profundizar en lingüística. Quiero solo mencionar que esas 5 letras encierran un número incansable de individuos. Mujeres diversas que día a día buscan oportunidades, mujeres diversas que día a día luchan por crecer, mujeres que además día a día buscan sentirse seguras. Esta palabra también encierra a mis mujeres trans, a quienes represento y por quienes lucho. Esto es un poco de lo que hemos estado hablando, de lo que hemos estado hablando también, Jaime, de esas acciones afirmativas a nivel de comunidad LGBTIQ, de diversidades, cómo ha avanzado ese camino y cuál es esa importancia de lo que se está realizando. Yo creo que ahí con el tema de diversidades sexuales es de los más que hay que seguir trabajando más. Justamente yo diría que algunos de los países que se abstuvieron de firmar tuvo que ver también con el tema de diversidades sexuales, pero como estoy diciendo, pues son países que no es que no estén de acuerdo, pero que tienen que realizar procesos al interior de sus países, pero no podemos negar que muchos países seguimos siendo sociedades en algunos casos muy conservadoras y que nos cuesta, digamos, admitir. Todavía están todos los temas, digamos, que tienen que ver con LGBTIQ, los derechos de la comunidad y pues digamos que en esas estamos. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde la sociedad civil si pertenecemos a uno de esos países que han estado un poco conservadores al inicio de esta firma de este tratado? No, yo creo que es seguir, yo diría que presionando y dialogando, sobre todo construyendo. A veces con los gobiernos es difícil cuando se llega de manera impositiva, pero finalmente mediante el diálogo y sobre todo los estudios, a la gente los temas de representación, cuando uno va a ver
los pocos países que han desarrollado estudios de la representación en la pantalla, de cuánto hay reflejado de lo negro, de lo indígena, no solamente en realizadores, sino delante y detrás de la cámara. Esta mañana nos presentaban un estudio de películas, digamos, mexicanas que están en Netflix y la mayoría son estereotipos sobre lo que les significa ser negro o mujer, porque generalmente son, y para dar un ejemplo colombiano también en las series, el negro es aquel personaje que siempre sale de abajo, el músico o el deportista, pero no hay, digamos, un profesional negro generalmente que sea protagonista. Entonces, esos estudios sí que son importantes para reflejar esa realidad que a veces la gente no lo cree. Incluso la presencia de la mujer, estos estudios sirven para ver cuál es la representatividad que están teniendo delante y detrás de la pantalla. Bueno, pues aprovecho para darle la bienvenida a Leticia, Leticia Huijará, presidenta de la Academia de Cine de México. Leticia, bienvenida. De verdad que es un gusto, por favor, es un gusto tenerte con nosotros y llegas preciso para la siguiente diapositiva que tenemos. Leticia, estamos haciendo toda una dinámica y estamos haciendo todo un viaje por nuestro audiovisual iberoamericano a través de diferentes frases de las mujeres que hacen parte del estudio de FIACine Mujeres. Esta es una frase de Samia Maldonado, directora ejecutiva de la PAC de Ecuador, que dice: hace 16 años miraba un reportaje de un popular programa de televisión ecuatoriano sobre unas fotografías muy antiguas de las calles de Quito. En ellas se lograba ver unas pequeñas manchas o sombras que pasaban casi desapercibidas. Estas sombras se repetían constantemente en varias fotografías similares que se habían tomado a inicios del siglo pasado, lo que causó curiosidad al periodista. Al investigar sobre el tema se supo que estas sombras se generaban cuando se hacían retoques a las fotografías, cuando se intentaban corregir algunos errores. Con asombro en el reportaje se mostró que los errores que quisieron borrar eran los rostros y los cuerpos de indígenas y mendigos que caminaban en las calles. Las imágenes de los indígenas no se borrarán más. Esto nos lo dice Samia Maldonado, directora ejecutiva de la PAC del Ecuador, y me recuerda hace unos días que teníamos una charla sobre precisamente el proyecto de UNESCO de Mujeres Diversas, cuando te hablaba de cómo estábamos haciendo identificación de los colectivos, te hablé en algún momento de grupos minoritarios y tú misma dijiste en ese momento: no, Mafe, en México los grupos indígenas no son grupos minoritarios, ¿no? Tenemos que tenerlos desde otra visión. Entonces quiero que nos cuentes un poco, porque muy inocentemente llegué hablándote de esto, lo que para nosotros en otros países eran grupos minoritarios, tú me dijiste en México no. ¿Qué se está haciendo y desde la academia cuál ha sido ese trabajo importante por estos grupos? Buenas tardes, perdón. Estaba en una reunión de patronato que de plano no me podía salir, pero qué bueno que ya llegué. Sí, empezar justamente por nombrar a estos grupos como no minoritarios. Los grupos indígenas en México representan un porcentaje altísimo de la población en general en México, y de pronto sentimos que sucede como con las mujeres. Las mujeres somos el grupo más grande demográficamente hablando, pero se nos trata como minoría, ¿no? Esa es, creo que, la gran diferencia que tenemos que ubicar, ¿no? Entiendo, sí, que en algunos países de Latinoamérica los grupos indígenas puedan ser minoría, pero definitivamente no es el caso de México, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos desde la academia? Desde la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, lo que tratamos de manera constante desde hace ya muchos años es voltear la mirada hacia sus narrativas, es decir, no intentar llevarles una narrativa que no nace de la propia comunidad,
sino ver de qué manera podemos traer a la academia esas narrativas, ver de qué manera pueden ellos participar activamente. Ahora tenemos, que me va a encantar comentárselos, ahora tenemos en la asamblea, nosotros tenemos una asamblea que es la que toma las decisiones de todo lo que sucede en nuestra academia. A esa asamblea se invita cada año a miembros destacados de la comunidad cinematográfica. El año pasado, y se vota, la asamblea vota para ver si ese miembro se integra o no se integra. El año pasado, con mucha alegría, invitamos a Ángeles Cruz, que como ustedes saben muy bien, es una mujer originaria de Oaxaca, que se ha destacado primeramente como actriz, es una gran actriz, y después decidió empezar a escribir y a dirigir sus propias películas. Y fue votada por unanimidad y fue, desde el año pasado, participa en las asambleas. Lo que ha sido muy importante de la voz de Ángeles es que justamente de pronto se ha convertido en una voz disonante en la asamblea, al interior de la asamblea, porque de pronto uno da por sentadas muchas cosas, ¿no? Y ha sido muy interesante, muy fuerte, cuando Ángeles ha levantado la mano para decir, no entiende nada, ¿no? Así no es, ¿no? Cuando desde la asamblea nosotros hablamos de la importancia de incluir, de inclusión de todos estos grupos, Ángeles siempre levanta la mano para decir, así no es, así no funciona en mi comunidad, así no. Y creo que eso es parte importante justamente de la inclusión, ¿no? No teorizar menos y poner manos a la obra, ¿no? Sí, aquí yo quisiera hacer una observación también, eso que dice muy importante en la toma de decisiones, esa diversidad también. No solamente, digamos, en todos los ámbitos, no solamente en quién está produciendo, quién está haciendo, sino en los bancos de jurados, quién está decidiendo los fondos, tiene que haber paridad de género para que realmente exista esa mirada. Y lo otro también es eso que estás diciendo. Cuando yo entré a la Dirección de Cinematografía de Colombia, involucré una persona indígena, porque digamos que muchos de los temas indígenas eran manejados con una persona que tenía mucha experiencia, pero no era indígena, lo cual me parece… Desde yo lo quiero- teórico. Sí, Había o mucha pues desde teoría. lo práctico igual es una persona que es complejo esto que estoy diciendo, pero porque claro, es como decir que una persona entonces no puede tomar, pero que toda la vida siempre haya sido una persona no indígena, quien hablaba de los temas indígenas, me parecía que era complejo. Y luego también traje otra persona negra, afrodescendiente, cartagenera, para que liderara uno de los… Yo tengo 3 grupos en mi oficina y a mí me cambió completamente la perspectiva porque fue una mujer que llegó a cada evento que realizamos, el encuentro de infancia, juventud y medios, el encuentro de cultura digital. Lo primero que ella nos enseñó a todos fue a tener presencia, a buscar presencia dentro de los panelistas, dentro de los expositores, mujeres o afro, indígenas, en todo, porque en todo hay. Lo que pasa es que tenemos que buscar, pero ahí están presentes, si no, no vamos a cambiarlo. Y entonces en esos aspectos, digamos, donde se toman las decisiones, el Consejo Nacional de Cine de Colombia también por primera vez tiene una persona afrodescendiente, negra. Entonces, digamos que es muy importante en esas tomas de decisiones la diversidad también. Bueno, aquí va a ser siguiente, por favor. En esta siguiente frase tiene que ver también con lo que estamos hablando, y quien nos lo dice es Virginia Yagüe, guionista y productora española. Dice, la Academia de Cine Norteamericana anunció que a partir del 2024 exigirá diversidad racial, de género y de presencia de minorías para optar al galardón de la mejor película. Proponía una serie de criterios para que en los relatos, entre ellos, que al menos uno de los protagonistas perteneciera a una minoría racial, que el 30% del reparto secundario estuvieran presentes colectivos como visibilizados como mujeres, sí, mujeres, más de la mitad de la población mundial,
personas LGBTIQ+, o personas en situación de discapacidad. Pero, ¿y si en vez de plantear el debate desde una confrontación polarizada, ampliamos el universo a la reflexión? Y si bajo el amparo de una norma, como hay otras muchas que determinan la participación en premios, en ayudas, en festivales o circuitos comerciales, abrimos el abanico de propuestas hasta conseguir que la norma deje de ser necesaria? Doy la palabra a Leticia a nivel del tema de premios y luego Jaime al nivel precisamente de lo que hablamos de festivales, de ayudas y de circuitos. Yo estoy convencida de que todo esto que le empezó llamándose discriminación positiva, ¿no? Ayuda, abre espacios, obliga, sí, en los casos en donde hay una cerrazón inicial a la inclusión y a la diversidad. Pero también creo que de pronto hay muchas trampas en eso. Por ejemplo, esto que estás hablando de la Academia Norteamericana de Cine, es algo que ya se cumple. O sea, ese porcentaje es algo que ya se cumple. ¿Cómo se cumple? Con puestos menores, ¿no? De hecho, seguramente en cada película hay un porcentaje muchísimo más alto, porque todos los asistentes, todos los segundos asistentes, obviamente pertenecen a las minorías. Donde tenemos que ver que se abran espacios son en las cabezas de cada disciplina, ¿no? Qué bueno, por ejemplo, en México ahora, y seguramente muchos de los que están aquí, estamos viviendo una explosión de producción porque llegaron a ponerse oficinas enormes de plataformas de streaming, ¿no? Y estamos generando una cantidad de producciones y de contenido como hace muchísimos años no lo teníamos. Y está habiendo muchos trabajos. Ahora lo que tenemos que analizar es qué tipo de trabajos es los que estamos teniendo, ¿no? O sea, esta apertura hacia qué tipo de trabajos está sucediendo. En cuanto a los personajes o a la inclusión de la diversidad de personajes en las historias, a mí me parece que es muy importante conversarlo, reflexionarlo y exigirlo, pero no puede venir desde la imposición de ninguna manera porque nos vamos a volver chatos. En el momento en el que tengamos que escribir historias en las que forzosamente tenga que haber un personaje con tal característica o porque pertenece a ciertas minorías, en ese momento nuestras historias van a perder corazón y pasión porque finalmente desde ahí es de donde escribimos. O sea, creo que más bien tenemos que poner un énfasis muy grande en la discusión, en la educación, ¿no? En educar en la equidad, en educar en la inclusión y la diversidad para que justamente estas historias broten de manera natural y no por una exigencia de ninguna índole. Sí, yo creo que estoy de acuerdo por eso hablé en un comienzo que tienen que ser, son múltiples dimensiones, no, realmente es imponer una cuota, me parece que no puede ser la solución, puede ser una parte, una alternativa, pero eso si no viene acompañado de un conjunto de medidas que tiene que ver con la formación, con la circulación. Para dar un ejemplo, ya nada ganamos con hacer convocatorias de cine indígena o segregándolo si después no tiene distribución y no tiene exhibición y no circula. No estamos haciendo nada, lo mismo pasa en general con las producciones. Entonces yo creo que sí tienen que haber acciones afirmativas para tratar de lograr un equilibrio. En algún momento ya, una vez se logre equilibrio, pues ya no necesitamos esas medidas. Y luego digamos que en el tema de las historias yo tampoco creo que uno pueda imponer, pero mediante estudios uno sí puede hacer algo. Hoy, nuevamente reitero, en la charla que tuvimos con María Novaro y los invitados que teníamos, mostraban cómo
lo que se estaba narrando en la pantalla referente a lo afro, la mayoría de personajes eran relacionados, pues estaban relacionados o con violencia o nuevamente personajes que venían de abajo. En cambio, el blanco, generalmente todo lo relacionado con narcotráfico, violencia, era población afro. Y los personajes blancos no. Digamos que eso dice mucho y creo que eso como sociedad sirve en esta formación de cómo nos estamos narrando, cómo nos estamos viviendo, cómo nos estamos viendo y la importancia nuevamente de que surjan otras voces y otras miradas que no sean las tradicionales. Bueno, aquí seguimos ahora con estas voces que vienen desde Guatemala precisamente, que nos dicen, para las mujeres hacer cine en Guatemala ha sido un reto constante. No existe una ley de cine que ampare nuestros derechos como gremio. Contamos con pocos apoyos gubernamentales que estimulen la producción audiovisual. No existen protocolos de seguridad laboral ni protocolos en contra del abuso laboral y el acoso. Existen casos en donde no se cuenta con seguro de salud y no hay contratos que protejan a las y los trabajadores del cine. Las mujeres cineastas guatemaltecas tenemos la necesidad de visibilizarnos, crear redes y hacer alianzas para mejorar la situación del cine para y por las mujeres en Guatemala. Nos lo cuenta Carla Molina, Katia Archila y Mónica Walter, que ahora es la presidenta de la Academia de Cine de Guatemala. Nos cuenta que esta es la situación. Me pareció súper importante resaltar esta frase porque precisamente tenemos unos países donde todos los temas de género y diversidad tienen un histórico de trabajo muy importante, como es México, como es Argentina, como es España, Colombia también se está moviendo muchísimo. ¿Cómo podemos unirnos nosotros y trabajar desde la sociedad civil? Leticia, ¿cómo podemos, Jaime, también desde lo público, escuchar estas voces que están diciendo a mi país todavía no está llegando nada de esto? Yo pienso, no lo pienso, estoy completamente segura de que tenemos que partir de la solidaridad entre nosotras. Yo el otro día me di cuenta que ya casi llevo 30 años de ser actriz. Yo me siento muy joven. Y de lo que me doy cuenta es que cuando yo empecé a ser actriz era ser parte del grupo de privilegiadas del equipo, ¿no? Y que nosotras como actrices no nos dábamos cuenta de esos privilegios o dábamos por un hecho que eran privilegios que se nos otorgaban porque así funcionaba la industria y porque así funcionaba la jerarquía. Creo que nos costó mucho trabajo y tiene que ver mucho con todos estos movimientos de reivindicación feminista, darnos cuenta que mientras nosotras sigamos teniendo privilegios y todas las demás miembros del equipo sean maltratadas, no hay ninguna posibilidad de avance, ¿no? Creo que las personas que estamos justamente en estos lugares de privilegio tendríamos que exigir que de la manera en la que se nos trata a las directoras, a las actrices, a las jefas de departamento, se les trate a cualquier otra mujer que trabaja en el equipo. Creo que por ahí pasa mucho en entender justamente que la desigualdad no existe per se, que la desigualdad existe si tú permites que exista, ¿no? Si tú como actriz exiges que te den un tiempo para amamantar a tu bebé o que te den un tiempo para ir a ver a tu bebé, pero la costurera no lo tiene, pues ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, yo creo que este caso de esta cinematografía, digamos, relativamente joven, ¿no? En Latinoamérica, tendrían que empezar a pensar desde allí, ¿no? Desde quienes ahorita estamos a la cabeza, quienes ahorita somos visibles, tenemos que exigir que cualquier cosa que nos den a nosotras, se lo den a todas. Y más es recordar ahora, Leticia, antes de seguir con Jaime, el año pasado cuando hicimos el encuentro de Fiacine Mujeres en el marco de Platino Industria en Madrid,
tuvimos de invitada a Maite Alberdi, y Maite Alberdi nos contaba cómo cuando ella estuvo nominada a un premio, la llamaron de la organización del premio y ella dijo, bueno, yo acabo de tener un hijo, necesito ir con un acompañante, con un cuidador para mi hijo, y desde la organización de ese premio le dijeron, no podemos cubrir ese etiquete, tendrías que cubrirlo tú, no podemos hacer eso. Pero la comparación que ella hacía es, mi mejor amiga, actriz, estaba nominada, acababa también de tener un hijo y a ella sí le pagaron el cuidador. Entonces yo como profesional, que es lo que tú estás diciendo en este momento, y se lo hizo saber a los organizadores del premio, ¿qué diferencia hay entre la actriz, la directora, la diseñadora, la costurera? ¿No? ¿Qué diferencia hay? ¿No? Entonces eso sigue pasando y quería solo poner ese ejemplo de Maite Alberdi que nos lo contaba precisamente hace un año en el encuentro de FIACINE. Y hay un tema, aquí hay dos temas, o tres mejor dicho. Uno, el tema de la seguridad social, que ellas lo mencionan, no es un tema solamente de Guatemala y creo que María Fernanda lo sabe muy bien, que en Sí. el sector cultura, estamos la gente está muy desprotegida. No existe, digamos, como hay esos tiempos muertos en que si uno no tiene, entre película y una serie, pues la mayor parte, infortunadamente, muchos de nuestros países de la región no tienen un mecanismo de protección social. Y ni qué decir, pues a esto que ustedes están hablando del otro tema. Y yo creo que ahí hay que generar una agenda de trabajo para todos nuestros artistas de todo el sector cultura, no solamente el cinematográfico, audiovisual, para que realmente puedan tener esa seguridad social. Y el otro también que es tema importante es los espacios seguros y que los rodajes estén establecidas ante temas, digamos, de violencia sexual, de acoso sexual, que existan rutas seguras, que la persona sepa cómo acudir, bien sea en la alcaldía, en el caso colombiano, que hay diferentes rutas, porque muchas veces en los rodajes las mujeres no lo tienen muy claro, o bueno, en general la producción, porque puede pasar a un hombre también, pero que no están establecidas esas rutas seguras. Pero pues esto sí es algo que a veces se les sale a los ministerios de cultura de las manos, pero que hay que seguir trabajando y hay que, digamos, con los gobiernos. Bueno, ya finalizamos con estas dos, siguiente, por favor, con estas dos últimas frases. Ahora queremos citar a Astrid Rondero y Fernanda Valadez de México, que nos dicen, en México 11 mujeres son asesinadas cada día por motivos de género. Esa es la realidad. ¿Cuántas más en Latinoamérica? El cine, con su capacidad maravillosa de voltear sobre nosotras mismas, es al mismo tiempo un reflejo de esa realidad más amplia y un catalizador de cambio, una forma de disentir, de rebelarnos contra lo que parece irremediable e inevitable, de reimaginarnos y reinventarnos. Los temas sociales no se pueden forzar en nuestras historias, pero habitan allí cuando logramos contactar con lo que verdaderamente nos inquieta. Hablamos de género al hablar de nosotras mismas, al mirar nuestros ojos y narrar con nuestras cámaras. Este tiempo es nuestro. Aquí estamos hablando de la diversidad frente a cámara. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde las academias, desde el caso de la Academia de México, Leticia, en el caso de Política Pública? Y quisiera citar, en esto estuve viendo un tuit que pusiste en estos días, Leticia, precisamente, que me pareció súper interesante, que decía, el clasismo y el racismo en el diseño de imagen. A los personajes pobres la ropa nunca les queda bien. Los colores tienen que ser por fuerza chillantes, no les gusta peinarse y si se maquillan es únicamente para acentuar la falta de armonía de todo el conjunto. Estamos hablando de las representaciones frente a cámara. Traje este tuit porque me pareció muy interesante hablar de esas representaciones. ¿Cómo ves tú todo esto y tú siendo actriz y como nos dijiste ahora con estos 30 años de experiencia, cómo se ha venido dando esa representación de la diversidad y de la mujer frente a cámara con tu experiencia como actriz? Fíjate que tiene mucho que ver sí, estaba yo ofendidísima porque fui a una prueba de vestuario y vi los racks de la ropa, ¿no? Y entonces, afortunadamente, yo no le hacía de pobre allí, ¿no? Entonces medio me voy a vestir más o menos bonito. Pero entonces empecé a caminar, a ver los racks y me di cuenta entre la diferencia abismal que había
entre las calidades de la ropa, ¿no? Las calidades. Entonces yo me pregunté, dije, ¿por qué un actor que va a estar el mismo tiempo en escena que yo tiene que tener estos poliésteres, ¿no? Que te raspan, que te hacen sudar, que te incomodan? ¿Por qué forzosamente esta representación? O sea, como hay una facilidad de lo pobre es feo, ¿no? Lo pobre es poco armonioso, lo pobre es, pues, todas estas representaciones de las que hablabas hace rato, ¿no? Entonces, tienden hacia tienden a delinquir, tienden a sucios, feos y malos, en fin. Pero sí, creo que tiene mucho que ver con este pensamiento, con esta reflexión de Astrid y de Fernanda. Y, por ejemplo, desde la Academia Mexicana, lo que nosotros hemos hecho e insistimos mucho en hacer foros en los que hablemos, aparte de todos estos temas que son muy importantes de equidad y de inclusión y de diversidad, hablar de miradas, porque creo que lo que es importantísimo es pensar que la misma historia, tú le das un guión a una cineasta mujer y te va a poner la cámara, te va a hacer un planteamiento de puesta de cámara totalmente distinto del que te va a hacer un cineasta hombre. Entonces, desde ahí creo que y que en ese sentido tenemos que hacer justo que las escuelas de cine también sean más inclusivas para que vengan todas estas otras miradas, todas estas otras maneras de poner la cámara. Yo creo que si a las escuelas de cine llega gente, por ejemplo, digo, en la Ciudad de México está muy claro que Iztapalapa es un lugar de marginados, ¿no? Pero hay prepa. Entonces, si a las escuelas de cine llega gente que viene de Iztapalapa, de Netzahualcóyotl, en fin, seguramente esas historias que surjan de estos cineastas van a mirar a los pobres de manera distinta y nos van a regalar imágenes de la pobreza desde un punto de vista distinto, desde dónde pones la cámara, desde cómo lo miras, porque siento que también es un problema, ahí sí no sé si del cine latinoamericano, pero del cine mexicano sí, que hemos sido siempre la clase media los que hemos contado las historias de los pobres, ¿no? Y que ya de entrada, pues ahí hay, pues lo estás contando desde el punto de vista del privilegiado y no del que se vale, por supuesto. Yo también, o sea, no pensaría que de hoy en adelante los hombres no deberían contar historias de mujeres o, en fin, nunca, nunca. Pero sí creo que justo, por ejemplo, lo que ha pasado con el cine que se hace hoy desde el punto de vista de las directoras, creo que eso está modificando en general la narrativa de las películas y que va a modificar incluso a las narrativas masculinas, ¿no? Que los hombres van a descubrir nuevas maneras de poner la cámara, ¿no? Hay una palabra que se usa mucho en Colombia, no sé si a nivel Latinoamérica, y es la pornomiseria, ¿no? Que se habla mucho de la pornomiseria y teníamos al grupo de Cali que nos contaba también mucho en sus películas sobre esto. Es solo para darte el paso, Jaime. Hay varias dimensiones. Nuevamente, el tema del trabajo con niños y niñas, de la formación, de la alfabetización es clave. Infortunadamente muchos, no digo todos los países, pero muchos de nuestros países no hay realizadoras o realizadores haciendo historias infantiles para niños y niñas, por una parte. Tenemos una carencia en lo que es la producción infantil y juvenil. No está muchas veces dentro de los públicos objetivos y hay que empezar por ahí,
porque hay que empezar por un cambio cultural ante unas sociedades que muchas veces han sido machistas y conservadoras, y pues eso viene desde que son niños y niñas. Luego hay una corresponsabilidad entre los creadores y digamos lo que uno está incentivando de la producción audiovisual, porque como bien lo decías, pues no se trata de imponer esas historias, pero un poco sí de análisis de ver qué es, cómo lo estamos narrando y qué se está narrando en esa representatividad. Para que no se generen esos estereotipos, porque finalmente nosotros hemos sido responsables de esos estereotipos, también sumado a que a veces, y eso es un rol de todos, desde los creativos, desde los festivales en sus curadurías que están seleccionando, porque a veces yo creo también incluso que desde Europa no diría imponer, pero sí quieren ver, es lo que ellos quieren ver de América Latina y cómo nos quieren ver de América Latina. Y yo creo que hay que tener cuidado, digamos, con eso, y por eso cuando uno hace un festival es responsable de, digamos, de esa representatividad también que se inicia. Y también nos sería importante, por ejemplo, tener en cuenta a la hora de cuando se hacen, cuando son estos fondos públicos que son desde los diferentes países, también esa mirada desde los jurados, Claro, porque tenemos por estos eso, jurados, o por sea, esa eso digo, hay diversidad. una corresponsabilidad, porque finalmente, para decir, en el caso colombiano, los jurados generalmente el Estado no interviene, el gobierno no interviene, es la libertad de los jurados, entonces es importante que se Esa está mirada. escogiendo también, porque, y yo estoy de acuerdo en que uno como gobierno jamás puede imponerse una mirada ni decir cuál es la historia, pero pues ahí sí digo que es corresponsabilidad de todos. Perfecto. El siguiente, ya para finalizar. Bueno, esta también es una, me pareció súper interesante cerrar con esta frase, y ya ustedes me dirán. Virginia Binet, guionista, madre y documentalista de República Dominicana. Puedo volverme madre, amante, banquera, bailarina, cantante, ladrona, esposa, llorona, feliz, hija, china, haitiana, ninfómana, odiosa, hermana, astronauta, negra, fuerte o envidiosa. ¿Qué importan los roles si somos humanos? Ya basta de decir que soy negra, bajita, indígena o lesbiana, que soy de tal o cual etnia. Yo soy poderosa y sabia, un espíritu inmerso. El feminismo me limita, el nacionalismo me limita. Ni me contiene un género, ni me contiene una bandera, ni me define un color, ni algo que coma o cómo me vista. Yo soy energía y soy eterna. No me mires diferente. Yo soy tú y tú eres yo. No me incluyas en ningún colectivo ni me conviertas en minoritaria. Libérame de tus prejuicios y sé libre. Ahí se las dejo. Sí, yo creo que aquí, pues claro, siempre habrán alguna voz disonante, pero desde la política pública, para nosotros, para generar acciones afirmativas, tenemos que medir, digamos, cuántos realizadores o realizadoras indígenas hay, cuántos afro, para realmente poder hacer esas acciones, para poder crear acciones afirmativas. Y porque es como cuando uno habla del fondo, por decir cualquier fondo de diseño cinematográfico, pero es que un fondo se puede presentar cualquiera, el caso colombiano, sí. Pero hay que ser conscientes que la comunidad afrodescendiente o negra o las comunidades indígenas jamás han tenido digamos, las posibilidades de formación que han tenido las otras comunidades, una clase privilegiada, clase media, clase alta, de unas ciudades más grandes o de capitales, y ahí es donde nosotros como Estado, si de verdad queremos tener una equidad y apuntarle a unos objetivos de desarrollo sostenible de equidad, pues hay que tomar ciertas medidas porque no todos, infortunadamente, o no todas han tenido las mismas posibilidades de formación. Nosotros desde Colombia, por ejemplo, ahora acabamos de hacer por primera vez un taller de guión exclusivamente para comunidades afro e indígenas, pues porque ellos no han tenido lo mismo, que sí, tenemos unos avances en temas de mujer, ya tenemos más directoras, más productoras, pero eso no quiere decir que tengamos que hacer un gran esfuerzo para poder cumplir en términos de equidad. Y yo sí creo y pues comprendo que la gente, hoy también teníamos otro diálogo con otro realizador indígena mexicano, y él decía que él no quería ser visto, digamos, discriminado,
que tiene razón en cierto punto de decir cine indígena y no se puede ver el cine indígena, muestra de cine indígena como algo aparte, diferente. Yo creo que hay que incorporar el cine afro, el cine indígena a lo general, pero desde este lado, desde la política pública, sí tenemos que diferenciar cuántos realizadores de la comunidad trans, LGBTIQ, lo que sea, cuántos hay, para tomar medidas y que realmente logremos una sociedad mucho más equitativa, diversa. Me parece muy interesante la elección, creo que está fantástica. Creo que es el futuro, o sea, creo que lo que ella está diciendo, lo que ella está planteando es el futuro. Ojalá y vayamos para allá, ¿no? Creo que ahorita sí coincido contigo, por desgracia, tenemos que seguir pensando, si no en minorías, por lo menos en ver quién nos falta, ¿no? Voltear para todas partes y decir, ¿quién nos falta? ¿Quién nos está faltando? No, de todos estos que somos, de todas estas que somos, ¿a quién todavía no hemos incluido? ¿No? Para después sí, llegar a esta rebeldía. Por supuesto que a mí tampoco me encanta que me encasillen en tal o cual lugar, ¿no? Eh, como creador es algo que no ayuda, ¿no? Si alguien te pone en un lugar, en una casilla o en un grupo, y ya solamente puedes pertenecer a ese grupo, pues se vuelve una camisa de fuerza, ¿no? Entonces, claro, hay que llegar a entender el feminismo para un día decir, ya lo entendí, ¿no? Entiendo qué es lo que pretendemos nombrándonos feministas, pero mejor seamos mujeres solidarias en lugar de encerrarnos siendo feministas, ¿no? Entiendo lo que quiere ser entender las condiciones de ser minoría, pero nadie quiere pertenecer a una minoría. En ese sentido lo entiendo perfecto, ¿no? Porque pertenecer a una minoría significa tener siempre menos de todo, ¿no? Entonces, yo espero de verdad que esto lo podamos leer dentro de 10 años o dentro de 20 años y decir, sí, ya, salgámonos todos de allí, ¿no? Yo digo, estás hablando ahora de Colombia, de comunidad afrodescendiente, y yo empecé diciendo de todas, de la gran, del porcentaje altísimo de comunidades indígenas que hay en el país, y a la final, todo esto que en algún momento ha sido usado de manera populista como qué es ser mexicano, ¿no? Ser mexicano es ser un montón de cosas, pero a la final uno sí quiere tener un sentido de pertenencia, ¿no? Y creo que para lo que hay que trabajar es para ser mexicanos en un ambiente de equidad, ¿no? En un ambiente en el que si no todos tengamos lo mismo, todos tengamos las posibilidades de acceder a los mínimos necesarios de educación, salud y por supuesto del disfrute de la cultura, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutos. Pues si del público tienen alguna pregunta para nuestros invitados, de verdad que tenemos 2 invitados increíbles, nos quedan 5 minuticos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano. ¿O está todo perfecto? Sí. Ah,
Yo te puedo decir que desde la academia, ahora sí que desde la Academia de Cine, hemos venido impulsando ya desde hace varios años una nueva ley de cine que justamente, si no corrige, por lo menos hace menos grande la brecha, ¿no?, entre las posibilidades de salas disponibles para la distribución y para la exhibición del cine mexicano. Creo que son tareas que le tocan a ciertas organizaciones como tal, porque esa es parte de su chamba. Pero yo también creo que nosotras como espectadores también tenemos que ser muy exigentes. O sea, no, la tarea es de los dos lados, ¿no? Es decir, tú Cinépolis, tú Cinemex, tú Netflix, tú Amazon, tú como te llames, tienes también que exhibir lo que yo quiero ver. ¿Qué es lo que yo quiero ver? Cine mexicano, cine que hable de otras historias. Yo creo que tenemos un ejemplo bien importante de lo que pasó con los personajes gays en la industria norteamericana, ¿no? Cuando los colectivos gays empezaron a exigir que se les mirara de una manera más compleja y de hecho que se les mirara, hicieron estudios, claro, todo con estudio de mercado, ¿verdad? Pero hicieron estudios de mercado y se dieron cuenta que tenían ahí a un potencial número de espectadores enorme. Creo que eso es lo que también tenemos nosotros que hacer como espectadores, exigir y apoyar. De pronto se hacen muchos esfuerzos desde las instituciones y entonces planteas un ciclo de películas con mirada indígena y llegas a la presentación de esas películas y hay 10 espectadores. Esos 10 espectadores son muy poquitos espectadores para el nivel de esfuerzo que se requiere para hacer estas muestras. Entonces, creo que nosotros como espectadores tenemos que ser más activos, tenemos que responder a eso, tenemos que ir a las salas y de esa manera quienes toman las decisiones se van a dar cuenta que también hay públicos para las otras películas y para las otras historias. No sé. Estás abordando un tema muy complejo, porque digamos que tiene que ver y está relacionado con los cambios que está teniendo la industria, unos cambios que ya estaban dándose y que la pandemia los aceleró. Estás hablando, digamos, de un tema de la circulación de las películas que ya de por sí el cine nacional estaba teniendo problemas. Ahora los tienes mucho más, digamos en este momento los exhibidores, para darles un ejemplo en Colombia, que tienen ya, que digamos no están casi comprando tanto cine nacional como antes porque lo que están buscando es la recuperación de las salas y del cine, entonces están pasando puros blockbusters. Estamos hablando del tema de la regulación que se ha abordado en Europa, no todo, ya, a pesar de que ellos tienen la Unión Europea y están reglamentados más o menos y están creando leyes y directrices, nosotros desde la casa estamos viendo cómo abordamos como región el tema de la regulación. No es ver tampoco a las plataformas como un enemigo porque están ahí y van a seguir, sino como ellos de alguna manera tiene que haber derechos para todos y en temas de representatividad. ¿Qué pasa ahí? Porque finalmente son ellos los que deciden qué se ve y qué no se ve, pero a su vez las plataformas hoy en día pueden estar circulando más cine latinoamericano y se puede estar viendo más cine latinoamericano muy probablemente en las plataformas que lo que se ve en las salas de cine. Yo me pregunto cuántos de ustedes, los mexicanos, ven de cine en salas de cine antes de la pandemia, incluso antes de las plataformas, iban a ver cine brasileño, colombiano. No nos vemos. En Iberoamérica no nos vemos, no nos estamos viendo. Hay incluso para mí algunas reflexiones que estoy haciendo al interior de la casa, y es las coproducciones minoritarias se están incluso estrenando en los países, se están viendo esas coproducciones, entonces ahí hay muchos temas, digamos, que estás abordando y que sí, puede dar para otra conferencia que tendríamos que abordar. Bueno, pues nada, el relojito nos indica que se terminó el tiempo.
¿Tenemos para una última pregunta? ¿No? ¿Sí? Que sí. Guatemala, Bolivia, ¿por qué no están en FIACINE? Y sobre todo Cuba, ¿qué esfuerzos se están haciendo o qué impide que estas academias importantes no estén en FIACINE? Yo te puedo responder eso. Ok. Pasa que en esos países no hay academias de cine. Esa es la respuesta. Nosotros desde FIACINE, cuando inició FIACINE hace algunos años, en el año 2015, estaban 5 países, ¿vale? Ya en este momento estamos 13 países. Están las academias que en este momento están creadas legalmente en los países, hacen parte de FIACINE. Y son estos países que vimos hace un momento. Y claro que sí existen iniciativas al interior de cada país. Sé que Bolivia tiene iniciativa de crear su academia de cine y lo está haciendo, también Panamá. Hemos tenido reuniones con grupos de Honduras que también tienen esa iniciativa de crearlos. Y desde FIACINE tenemos uno de nuestros objetivos es hacer ese acompañamiento a las nuevas academias de cine. En el año anterior hicimos acompañamiento para la creación de la Academia de Cine de Perú, de República Dominicana y de Guatemala. Cuando estaban iniciando al interior, los diferentes miembros de industria nos buscaron para como brindar esa asesoría desde FIACINE, siempre estamos atentos a apoyarlos. Entonces es más como invitarlos a que en esos diferentes países que no hay academias y que tengan y si hacen parte de esos países, como incentivarlos y que desde FIACINE siempre estamos atentos a apoyarlos y contarles cómo ha sido ese proceso. Y tenemos academias increíbles como la mexicana que tiene más de 70 años, la colombiana que tiene 11 años, en fin, y que siempre estamos cobijando la creación de los nuevos escenarios, pero es por eso. Bueno, ya nos hicieron ojitos. Muchísimas gracias por venir. De verdad que es importante que todos ustedes estén acá y decirles que esto nosotros simplemente somos una herramienta, somos algo para que ustedes puedan tener esa fortaleza al interior de su país y es invitarlos a que sean activos, con las autoridades, que sean activos al nivel de industria, que sean activos con sus academias de cine y que sean partícipes desde FIACINE. Bienvenidos siempre todas y todos. Tienen nuestra página web y aquí estaremos el otro año en otro encuentro, no sabemos en qué país, pero seguiremos poniendo estos temas sobre la mesa que nos parecen muy importantes. Muchas gracias a todos, muchas gracias a NINAC. Bueno, contarles una cosa solo ya para finalizar, que parte de este proyecto que hacemos de FIACINE Mujeres incluye una muestra muy importante de cortometrajes que se llama FIACINE Mujeres en Corto. Son 13 cortometrajes increíbles que van a estar rotando por todo Iberoamérica a través de sus academias de cine en diferentes festivales. Agradecer a Nina Marín, que es la directora del cortometraje colombiano, que nos está acompañando el día de hoy. Invitarlos a que de verdad se gocen esos cortometrajes que están increíbles y que le echen ojo a estas directoras que son las que nos están abriendo camino. Muchísimas gracias a todas y todos nuevamente.